Muy buenos días y bienvenidos a El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar en la entrevista al punto con Sergio Méndez. Hoy estaremos conversando con el abogado y también analista político, entre otros palmareses de los cuales ha tenido en su vida el licenciado Julio Valdivieso. Estaremos abordando las últimas encuestas en torno a los candidatos, al panorama de cara a los comicios electorales del próximo año, presidenciales, no elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, relación que todavía no se sabe en qué términos se realiza entre el gobierno de El Salvador y China comunista, entre otros tópicos. Aguántenme un ratito porque quiero saludar a Mr. Donald, porque mañana tras mañana va a ser posible el primer segmento de esta entrevista al punto con Sergio Méndez. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Y bueno, arrancamos dándole la bienvenida al licenciado Julio Valdivieso. Julio, como siempre, bienvenido a tu casa. Gracias. Es un gusto estar contigo. Gracias, muy amable por tu tiempo, el pueblo salvadoreño. Vamos rápido porque hay un montón de temas, Julio, y las últimas encuestas, quiero partir de eso, dan hallazgos que son importantes. Arena tiene su meseta en el departamento de Cabañas con un 72%, Julio, tradicionalmente bastión del partido Arena, pero ahora gana, se lo arrebata. Arena en Cuscatlán con un 32% y el FMLN, uno de los números más bajos en toda su historia, con un 20% fluctuante en el departamento de La Libertad. De todas las opciones, las cuatro, el vicepresidente que más le aporta es Félix Ulloa, y no así la candidata a el partido Arena en esa fórmula del señor Calleja. Son parte de los elementos que ha esbozado y con una diferencia todavía marcada entre un 40 y un 20%, que ciertamente es una diferencia muy pero muy marcada, y un 51% de población desencantada. Hacia eso vamos y todo apunta, Julio, que va a haber segunda vuelta. ¿Tu opinión? Bueno, nosotros, debo de decirte transparentemente, las encuestas son reflejo de una fotografía del momento. Sin embargo, marcan tendencias y marcan percepciones. Tú y yo lo sabemos que la percepción en política es realidad. Entonces están diciendo, mire, hay 4 candidatos. Lo he venido sosteniendo en mis análisis que he hecho, de que a Arena se le iban a jugar a 3 bandas, y eso lo confirman. Si en la elección pasada han habido, dijéramos, o en las últimas 2 elecciones, segundas vueltas, o sea, no se ha ganado, con excepción de Mauricio Funes, que ganó en primera vuelta, la que sigue fue de segunda vuelta. Y entonces vos ves que se ganó o se perdió por 5,000 y pico de votos. Sí, digo que se ganó o se perdió dependiendo de dónde tú... Si en segunda vuelta, la última elección, 6,000 votos, una cantidad demasiado mínima. Mínima. Entonces, ¿qué me indica eso? Que la sociedad está totalmente dividida y polarizada. Pero además, ahora la elección ya tuvo la oportunidad de probar derecha y de probar la izquierda. Y entonces dice, bueno, ya probé, y hacen un análisis tan simplista como el que te lo estoy haciendo. Dice, bueno, ya probamos a la derecha, ya probamos a la izquierda. Yo no he sabido que he tenido mi mejoría. En ese análisis simplista puedes tomar decisiones de la noche a la mañana que después te puedes arrepentir en 5 años. Sí, porque estas cuestiones no cambian de esa manera. Entonces, pero ¿cuál es la ventaja? De que la gente está harta de los partidos tradicionales, y más que de los partidos, de cómo han sido gobernados estos partidos políticos. ¿Por qué razón? Porque en mi criterio las vísceras del sistema ya están en el alambrado. Para mí el sistema político del país ha colapsado. Tenemos que hacer un replanteamiento de qué querés hacerlo, pero así concretando básicamente tu cuestionamiento sobre los porcentajes. Tú me hablaste de un municipio que tradicionalmente ha sido considerado como bastión de Arena, que es Cabañas. No sé cuál ha sido la metodología para eso o no, pero eso debe llamar poderosamente la atención al partido de derecha, de que tiene que haber un golpe de timón,
Tiene que haber una percepción de la ciudadanía de que está conectando con la base para poder enfrentar lo que le va a tocar venir. Para mí siento de que hoy por hoy el candidato del Partido Arena está soportando, dijéramos, todo el arrastre que ha venido teniendo en un momento determinado, y hay que decirlo con mucha prosperidad y tranquilidad, que el efecto Saca ha golpeado fuertemente al Partido Arena. Y si tú ves... En esa encuesta ya se pondera eso. Ya se pondera eso, entonces lo ves de eso, pero hay que entender que no tampoco es injusto estarle pasando responsabilidades personales a unas institucionales. Pero eso es lo que uno con razonamiento lo hace, pero la gente te está manifestando en la verdad. No, porque a Bukele también le pasan en la factura con relación a Gana. Ajá. También ya se pondera en eso. Y al frente eso, se le pasa factura sobre el tema Funes. También tema Funes. Es decir, ¿por qué razón? Pero ¿qué tienen que hacer los candidatos en ese, específicamente el candidato de la coalición? Tener posiciones claras con respecto a transparencia, con respecto a la elección de funcionarios de segundo grado, en la forma de hacer la política. O sea, tiene que haber una percepción de la ciudadanía que esto no va a ser más de lo mismo. Entonces, por eso tiene que replantearse los candidatos, y específicamente el de la derecha, el de la coalición. Mire, es cierto, este es mi instrumento, pero yo voy a hacer esto, voy a demostrar totalmente lo contrario. Entonces creo que la tiene cuesta arriba, y lo platicábamos de récord, que va a haber segunda vuelta. Por supuesto que va a haber segunda vuelta. Yo quiero decirte, sin temor a decirlo, eso se caracteriza aquí en tu programa, yo creo que el FMLN tiene como adversario a Nayib y como enemigo a Arena. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Uno es considerado su adversario y el otro es su enemigo. ¿Por qué te digo en ese calificativo? Porque las reglas de la primera vuelta son unas y van a estas 4 bandas, pero las reglas de la segunda vuelta son otras, y ahí ya son los intereses. Y a mí no me cabe la menor duda, si es que no me la cabe, de que en una segunda vuelta el Frente y Gana se van a unir. Se van a unir, ya no si querés porque me caiga bien o porque cambié de colores, no. Es que la supervivencia política de uno de los partidos, su necesidad le va a decir esto, y van a haber reacomodos. Oí bien, si en la primera vuelta le es negativa para el FMLN ese resultado, tal como están reflejando las encuestas, que lo relegan a una tercera posición, no solo va a tener el efecto de una coalición en segunda vuelta con Nayib, es que le van a pasar factura a la actual dirigencia del FMLN. Alguien va a pagar los platos rotos de esas decisiones que han tenido que tener. Y entonces van a surgir nuevos liderazgos, van a surgir de gente que no te esperas que en este momento pueda tener un control. ¿Por qué razón? Porque el Frente, si algo sabe hacer, es que van a cuidar su partido. La fortaleza del FMLN ha sido el partido político. En ese sentido, veo que el escenario de una segunda vuelta se la pone complicadísima a la coalición de la derecha. Otro de los grandes hallazgos que vierte esta encuesta a nivel nacional es, Julio, algo quizás muy contrario a lo que Arena, para muchos torpemente, para otros estérilmente, ha tratado por todos los medios de desligarse del expresidente Elías Antonio Saca y decir que ellos lo expulsaron, que él les pertenece a Gana, que él se llevó a los diputados. Y en esta última encuesta a la cual yo estoy haciendo referencia, la gente abiertamente le dice: no señor, el expresidente Saca es de ustedes, ustedes lo llevaron. Ahora, ya terminó el proceso, ya se le impusieron 10 años de prisión y lo correspondiente de alrededor de 250 millones en responsabilidad civil. El tema de todo esto es que ahorita viene una amplificación del caso del expresidente Mauricio Funes, y que obviamente va a golpear al Frente. Pero en el caso puntual del expresidente Saca, vemos que él dice: yo transferí fondos hacia el Partido Arena,
algo que viene a ser mella, porque eso fue lo que llevó a Norman Quijano en alguna medida a perder las elecciones cuando el expresidente Flores fue abiertamente a declarar a la Asamblea Legislativa que él había transferido fondos también de Taiwán hacia el partido Arena. ¿Tu opinión? A ver, yo lo separo en dos. Uno en la parte mediática, que independientemente de la opinión que se te puede dar, es lo que la gente ha percibido. Y otro en la parte de la legalidad. Es decir, no solo basta que se le hayan dicho, hay que probarlo judicialmente en el tema. Es decir, para eso se requiere toda una investigación y una fase de judicialización. Pero la valoración va a ser más política que legal. O sea, para mucha gente eso ya se fue hecho, fue realizado y fue digerido. Ahora, ¿cómo lo debe de enfrentar el instituto político y específicamente el partido Arena? Primero, pues, hombre, son hechos notorios y tú y yo sabemos qué significa ser un hecho notorio de esa magnitud. No, para mí no es la desvinculación porque corrió por un partido y llegó a la presidencia por un partido, pero hay que deslindar lo que es una actitud personal de alguien y de una responsabilidad institucional. Si eso no lo sabe vender, dijéramos, el partido Arena, le van a empatar, como tú muy bien lo analizas en el caso de Norman Quijano, que prácticamente era lo mismo. Ahora, vamos a llegar hasta ese punto. Bueno, en la semana pasada el fiscal general reveló también que al finalizar el gobierno del expresidente Funes también hubo una forma... 38 millones de dólares, Hugo Martínez era el canciller y él transfirió 10 de estos millones a Casa Presidencial. ¡Wow! Entonces, es decir, hemos visto ciertas cosas, pero yo digo que estas son acciones, sigo insistiendo, personales, y no te ves por qué mezclar a la parte institucional de un partido político. Quien cometen los delitos, en mi criterio, son las personas. Sin embargo, estoy hablando estrictamente legal. Ahora, la percepción que de la gente no es esa. Otra cosa. Entonces, ¿cómo van a abordar ya en el tema de la campaña? ¿Cómo poder desligar esas dos posiciones? Creo que va a ser un reto que va a tener muy fuerte la coalición de derecha. Cambio Democrático, Julio, otro de los hallazgos en esta encuesta es que yo a título personal como abogado lo he dicho abiertamente y no tengo ningún problema en establecer de que no solamente ahora o en el 2015 Cambio Democrático tenía que desaparecer. La percepción de la cual tú estás hablando de la gente no es esa y no entiende sobre temas jurídicos, sobre temas políticos, sino que simple y sencillamente dicen, esto fue un movimiento para evitar que Nayib Bukele pueda correr y lo victimiza. ¿Tu opinión? Creo que así lo percibe. Es más, creo que debió haberse meditado un poquito ese tema porque Cambio Democrático para mí representaba el único, dijéramos, adversario de izquierda que existe dentro del espectro político que tú tenés. Porque ¿quién le pelea votos al FMLN? Es el único, es Cambio Democrático. Democracia Cristiana no es cierto, es un partido de derecha, Democracia Salvadoreña de derecha, PCN de derecha, Arena de derecha. Entonces prácticamente el nicho que le quitaba, dijéramos de alguna manera, está totalmente liberalizado. Entonces, aún gana pesca dentro de la pecera de derecha. O sea, no nos engañemos, pesca dentro de esta pecera. Entonces, concretando vos esta pregunta, ¿qué se percibe la gente? Bueno, si el señor Bukele hubiese corrido en Cambio Democrático, solo tenía un diputado y no tenía estructura. Y sin estructura partidaria. Pero ahora, ¿qué pasó? Aunque por supuesto que le ha traído un costo, y hay que decirlo con esa propiedad, el hecho de haberse incorporado a Gana le trajo un costo. Para mí el más beneficiado momentáneamente es Gana, porque de estar 0.2 de preferencia a estar ahora arriba de los dos partidos tradicionales, por lo menos de acuerdo con esa encuesta, es el que está capitalizando, dijéramos, momentáneamente, aunque después se le pueda revertir. Entonces, ¿qué pasó? De tener posiblemente un diputado, cero estructura, pasa a tener 10 diputados,
dicen que tienen ahí otro par de otro partido, pero 10 diputados y con una estructura partidaria que es totalmente diferente. Pero ¿qué implica tener 10 diputados? Implica la llave legislativa. Y hoy tenés el porqué. No hay votos en la Asamblea Legislativa para la elección de una sala. Entonces, cuando ves eso, en política no hay casualidades, mi querido Sergio, hay realidades. Y esta es una realidad. Entonces, siento que la gente percibió de que esto había sido concebido para anular una candidatura. Yo no lo creo así. Yo no lo creo que haya sido concebido, que la cancelación del CD tarde o temprano iba a venir. Ahora, quizás la motivación de todo esto es el voto de oro y las joyas de la corona que era del señor Olivo, que es vinculado al FMLN y que él ya había dicho que no. Bueno, pero luego se retractó y dijo que no, y luego se retracta y Egui dice, mire, yo ya lo pensé bien del frente y hay que anularlo. Entonces, sobre todo eso la gente pondera varios temas como de victimización, pero yéndonos esta misma semana, Julio, se suspende, el señor Bukele tiene una gran cantidad de acusaciones. Una de ellas es por haber contratado a los familiares en la alcaldía, fue condenado por el Tribunal de Ética, apeló ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. El tema de la Corte de Plena cuando se manda certificación a la Fiscalía General de República por probable lavado de dinero, por no pago de impuestos, etcétera. Pero tanto el caso de Eugenio Chicas lo percibe la gente como algo sin trascendencia, aunque me merece el respeto y así lo percibe la gente hacia la ofendida, pero en el caso también de Marchelli se suspende esta semana y la Fiscalía presenta, con mucho respeto, me parece que hay que investigar todos los casos, pero en el caso de La Manzana presentaron hasta un perito para determinar en un dibujo cómo había girado la manzana en la mesa, Julio. La gente lo percibe eso como un ataque frontal hacia el candidato. ¿Tu opinión? Yo creo que hay victorias que se pueden convertir en derrotas en un momento determinado. Siento de que la estrategia ya no implica qué es lo que tú vas a hacer, sino cómo lo voy a hacer al final. Sin embargo, te entiendo la forma y lo que me tratas de decir. Bueno, están tratando de victimizar a un señor, están tratando de justificar, pero hay procesos. Es decir, independientemente de la naturaleza del delito, la Fiscalía tiene la obligación de ir a investigar. Es decir, yo no puedo argumentar que me van a victimizar. Creo que está abriendo demasiados flancos. Y tú, del otro lado, no lo aprovecharías si vos estuvieras compitiendo en una parte políticamente hablando. Claro que lo van a aprovechar, que es lo que debería hacer, tratar de cerrar a esos portillos. Estoy hablando estrictamente jurídico. Lo que pasa es que las elecciones no las ganás con eso, las ganás con votos, y en votos hay percepción política. Y lo que vos estás diciendo es correcto. Si la gente dice, no, miren, ¿tú crees que lo van a procesar porque le tiró una manzana y le hizo un calificativo a una persona? ¿Será eso suficiente para inhabilitar a uno? En ese orden de ideas, la percepción de la gente dice, mire, lo que están haciendo es simplemente tratar de que no compita. Ese es lo que al interior, al final, el corolario que saca la ciudadanía. Entonces creo yo de que lo mejor dicho, aquí debe haber una definitividad en este tipo de acciones. Si ya no se le va a aprobar nada, pero mantenerlo en el limbo creo que es un peor error. La semana pasada tuve a Rodolfo González, hablé acerca de varios temas. Uno de ellos es la CICIG, sobre la avenida. Julio, a mí me ha llamado la atención, y con mucho respeto lo quiero decir, porque este tema lo ofreció Mauricio Funes en su momento, traer la CICIG, luego instruyó a Hugo Martínez, luego se retractó, tú recordarás, pero hoy Nayib Bukele la oferta nuevamente en traer la CICIG, y me llama muchísimo la atención por varias razones, y yo lo conversé con el ex magistrado, y es que yo he tenido acá gente como el señor Walter Araujo, que a preguntas de tu servidor me dice, no, este es un acuerdo entre el Ejecutivo y este organismo.
y nosotros como abogados sabemos que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. No sé cómo pretenden ellos hacerlo, pero ¿y por qué mencioné lo de Funes? Porque lo ofrecieron también. Ahora, llama la atención, Julio, esto, están ofertando traer a la CICIG, pero yo no veo al candidato Bukele exigirle al partido Gana que dé sus votos para superar el veto del presidente en dar las reformas a la Fiscalía con la investigación de lavado de dinero que el GAFIC está solicitando, y tenemos como fecha máxima 28 de septiembre. ¿Tu opinión? Totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Hechos, no palabras, necesita esta ciudadanía. Es decir, ¿quién podía decir mejor? Decir, mira, de llegar yo voy a cumplir lo que he prometido, y para tales efectos aquí les doy, he gestionado. Es más, políticamente debería de salir diciendo, mira, yo no soy diputado, pero formo candidato de este partido. Yo le he pedido a mis diputados que por favor superemos que lo hagan ya a nivel de asamblea. Esa es otra valoración. Lo que la gente quiere ver es la voluntad política de quererlo hacer. Ahora, yo en el caso específico de las ICIES tengo mis dudas que la vayan a poder implementar, primero por las razones que tú decís, segundo, no es porque yo quiera como presidente hacer el tema. Para mí es un tema electoral, un tema político electoral, ganador por supuesto, pero creo que hay que tenerlo con muchísimo cuidado. Yo en esto de las ICIES siempre fui claro desde el principio, y es que la institucionalidad que tiene El Salvador es totalmente diferente a la institucionalidad que tuvo Guatemala. Guatemala, el régimen de partidos políticos es diferente. En Guatemala no solo investigaron temas de corrupción, sino aquellos casos de impunidad en ciertos delitos que estaban enquistados en estructura. El Salvador ha dado muestras, la Fiscalía ha dado muestras. Bueno, de hecho tiene a 3 expresidentes procesados, uno condenado, uno fallecido y el otro en vía. La semana pasada vimos ya la sentencia condenatoria de uno de ellos. Es decir, hombre, ha dado muestras. Creo que el planteamiento de los candidatos debería ser el fortalecimiento institucional. Nadie lo ha hecho. Y nadie lo ha hecho. Me parece que fuera más digerible darles un verdadero presupuesto que responde a las necesidades operativas. Y aquí este es un llamado básico a los candidatos. Retomen algo posible, algo que en realidad pueda ser percibido por la gente. Uno de hecho es, ¿por qué no se comprometen públicamente a decir, si yo llego a la presidencia, voy a destinar X porcentaje del presupuesto a la unidad que investiga? ¿Por qué no se le da el fortalecimiento a la Fiscalía en este? Eso sí sería para mí en realidad un buen mensaje. ¿Por qué? Porque llegado, él lleva las riendas del Ejecutivo y en él está la reasignación de fondos. Entonces sí hay un compromiso. Y eso es lo que podíamos evaluar. Entonces, pero yo honestamente en el tema de las ICIES es un tema que primero es político electorero y segundo, la implementación no solo depende de un candidato. 2 candidatos han ofrecido quitar la partida secreta, Julio. ¿Es posible eso? Es que no hay tal partida secreta, técnicamente hablando. Desde el 2010 no hay partida secreta. Pero ahí está. Bueno, y todo el mundo echa mano de ella. Pero está, ojalá, porque por lo menos hasta antes del 2010 existía de alguna manera alguna justificación de decir, bueno, los instrumentos que permiten, pues ahí tienen procesado y condenado ya al expresidente Saca. Tú y yo que somos abogados sabemos que donde existe la misma razón, aplíquese la misma determinación. Aplíquese la misma determinación. Y si han procesado y han llegado a la condena por el uso de esto, ¿qué te implica que lo demás no vaya a ser exactamente igual? Es más, yo creo que este gobierno debería ser muy, pero muy cuidadoso en estar, no sé, no me consta ni me conoce, pero se dice, para mí no debería. Según el fiscal, este gobierno es el que más ha gastado en la partida secreta, Salvador Sánchez Serén, y le ayudó con cuentas Salvador Sánchez Serén siendo vicepresidente a lavar 14 millones a Funes. Bueno, va a ser interesante cuando judicialicen eso que ha manifestado el señor fiscal, ¿verdad? Y que ya vimos que hizo con un expresidente y donde lo llevó. Entonces, a mí eso me hace inferir. Por supuesto que electoralmente
llama a decir, mire, yo no voy a ocupar partidas secretas. Es que a mí no hay partidas secretas. Y en términos de gobernabilidad, ¿tú crees que esos fondos, semánticamente llamarle fondos circulantes de la presidencia, caja chica, o en algún momento tú te recordarás aquellos de fondos de actividades especiales? De actividades especiales, si lo podemos llamar? Es decir, pero ¿tú crees que genuinamente alguien lo va a hacer o es un tema únicamente de campaña? Creo, pues las preguntas difíciles, creo que la realidad se termina imponiendo. Lo que debemos de exigir para acabar el mal de raíz es que pasemos de una gobernabilidad pagada, si se quiere decir, a una gobernabilidad pactada, Sergio. Ya no puede. Creo que cada día, con los antecedentes que se están haciendo en el país, cada día se van limitando más esas posibilidades que tú estás planteando. Lo que pasa es que alguien me dijo a mí, decirle a un político que ya no cobre por levantar la mano es como que decirle a un marero que ya no esté renteando, o a una prostituta que ya no cobre por acostarse. Yo no quisiera creer eso, don Sergio, pero es decir, porque hay políticos buenos, no todos los políticos que lo podemos generalizar, pero hay realidades. Ahora, si no lo quiere hacer, pues que se dedique a otra cosa. Mira, el país va evolucionando. Las redes sociales están jugando un papel muy determinante, pero ¿hacia dónde te quiero llevar? En la posición que tú acabas de hacer ese señalamiento. Pero es que al final, con todo respeto, no son los políticos los culpables, somos los ciudadanos los que le elegimos, hombre. Es que mira, nosotros no votamos, nosotros elegimos a los que nos ponen ahí. Pero en el caso de la planilla de diputados, en San Salvador tenías 240 caras, tenías de dónde escoger y sin embargo votaste por las mismas personas. Entonces creo que tú, que tenés un programa incisivo, ¿verdad? Transparente, que no tenés compromisos con nadie, te hago una sugerencia, sobre todo en aquellos candidatos que se van a una reelección. ¿Por qué no les haces un escáner de cuál fue su oferta electoral? ¿Cuántas veces llegaron a una asamblea? ¿Cómo votaron en temas como el aborto, en temas como la protección a la vida? Y poderle decir a la ciudadanía, bueno, mire, usted ofertó esto, pero en su prioridad hizo esto, pues porque tengo que favorecerlo con el voto. Creo que en la medida en que la ciudadanía se le pueda dar un escáner, ¿verdad?, de todos los candidatos a reelección, porque ahí hay mara que se ha jubilado siendo diputado, ¿verdad? Es decir, vaya, yo puedo entender que llegue 1, 2 periodos por su 3 si querés, ¿verdad? Me parece un plazo razonable. Pero no jubilarte siendo diputado, pues, o sea, creo que ni a él mismo le conviene, ni a él mismo tiene que se dediquen a cuidar nietos, que se dediquen a otra cosa, menos a eso. Entonces, listo. El día que entendamos eso, quizás podemos superar ese discurso. Ok, voy a pausa, regreso con mucho más, volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan
Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla. Diario1.com. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Julio, ninguno de los candidatos se ha referido puntualmente al tema de la delincuencia y a la impunidad que nosotros vivimos. Y yo quiero preguntarte a ti, porque muchas personas seguro te ubican en una gran cantidad de cargos públicos, pero nadie se imagina que en 1992, luego de los acuerdos de paz, Julio Valdivieso recala en esta institución novedosa como es la Policía Nacional Civil. Julio, ya tenemos el cuerpo de Carla Ayala, ya se encontró. El GRP, luego de ese asesinato no tan claro, fue disuelto en una forma rápida. Esta persona se supone que está samurái en México, se va ahorita a extraditar a otra persona en los Estados Unidos que va a colaborar, pero ciertamente hay estructuras jerárquicas superiores que están metidos en todo esto. Se encuentra un cementerio clandestino del GRP, hay infiltración de gente, policías en el cartel de Texas, gente relacionada, tú lo has visto, que muchas personas dicen, yo no quiero poner la denuncia porque no he puesto la denuncia cuando los mareros ya lo saben. ¿Cuál es tu opinión de una institución tan linda que nació de los acuerdos de paz como la corporación policial y que ahora la vemos permeada? Por favor. Los que hemos participado, dijéramos, en el desarrollo de esa institución, que dicho sea de paso, te digo, yo primero fui el primer subdirector civil de la corporación, nos tocó mucho el despliegue territorial, me consta que muchísimos mandos entraron con una nueva concepción. Lamentablemente la policía desde su origen no pudo superar uno de los impases que yo llamaba que era el espíritu de cuerpo, el sentido de pertenencia. Porque cómo se diseñó la policía, Sergio, tú lo sabes, 20% de cuotas partidarias de la Fuerza Armada y del FMLN y un 60% bajo el mote de civiles. ¿Qué es lo que pasaba en la realidad? Que la parte civil, aquellos mandos, ya sea de uno u otro lado, que reunían el perfil académico, lo sacaron de esas cuotas y lo metieron por la vía civil, pero en realidad pertenecían en su realidad. Dicho todo esto, costó un mundo de crear, y para mí las dos instituciones, tanto la Fuerza Armada como la Policía, fueron de las pocas instituciones que cumplieron a cabalidad los acuerdos de paz. Y así se fueron interviniendo. En el desarrollo de esta sociedad participé en dos unidades, la unidad de control y la unidad de investigación disciplinaria, que eran los policías de los policías, el Internal Affairs de los americanos. Creo que esas dos instituciones debieron de haberse fortalecido tal y como se concebió desde su origen. ¿Por qué razón? Porque estas son las que fiscalizan el actuar operativo. ¿Por qué? Porque tentaciones de corromper a la institución, tentaciones de infiltración siempre iban a haber. Entonces, estas oficinas eran las encargadas de cuidar la imagen de la policía, que me duele que en un momento determinado se vea señalada. Por eso yo digo, miren, señalen personas, pero decir la corporación duele en realidad, porque creo que la Policía Nacional Civil debemos de rescatarla porque ha sido el instrumento que le costó a los salvadoreños una concepción diferente a la separación de lo que era la seguridad, de lo que era la nueva visión. ¿Por qué te hago esta entraña? Para que ver, y termino, que uno de los grandes errores
que tuvo en mi criterio la policía fue el haber hecho operativo al director de la Policía Nacional Civil. Es decir, su policía de carrera llegaba a ser director sin tener toda la acumulación, Sergio. ¿Por qué razón? Pregúntate dónde están los otros directores que han sido de la policía, ¿dónde los tienen? Sentados en un escritorio, los mandan fuera de aquí, cuando han perdido toda una acumulación. En cambio, si se hubiera mantenido toda la estructura hasta la subdirección, que era la que en realidad debería ser, el director siempre fue un nombramiento político, porque este sopesaba precisamente, no tenía ningún compromiso con ningún mando operativo, porque no había sido compañero, no era parte de esa promoción y podía tener más independencia en situaciones como la que tú me estás acabando de aplicar. No digo que eso está pasando, pero todo hace presumir que efectivamente algo se escondió. Además son policías investigando policías, o sea, hay todavía un valladar. Entonces creo que por sanidad de la institución tienen que llegar al fondo de la situación para desenmascarar a aquellos malos policías, ¿verdad? Y premiar a más. Hay un montón de policías que han dado la vida por este país, Sergio. No me parece justo que se enlode, que se ensucie toda una institución que le costó sangre al país porque determinados, ojalá no sea así, pero mandos o determinados personajes dentro de la institución no solo están encubriendo a un mal policía, están encubriendo toda una impunidad en el actuar de la institución. Cuidado, eso sí lo tiene que tener muy en cuenta el actual director. De acuerdo, que fue lo que sucedió con los expedientes de que Zaira Navas estaba investigando y se los mandaron a pedir a la Asamblea Legislativa con una comisión que articularon hasta que estos casos prescribieron, se los devolvieron. Julio, siempre en esta misma línea, relatora de Naciones Unidas, ha venido muchas veces al país y ha dicho, señores, la Fuerza Armada, lo mismo que en una resolución de sala, ya no puede seguir en esta dinámica con la corporación policial, el hacinamiento a los centros penales y a las Bartolinas, pero adicionalmente las medidas extraordinarias no deben de ir más y ahora se han vuelto ordinarias. ¿Tu opinión? Primero, te quiero decir que nunca hemos estado en un régimen normal. Es cierto que el presidente tiene facultades constitucionales para hacer uso de la Fuerza Armada en funciones de seguridad pública, siempre y cuando éstas sean temporales y se limitan única y exclusivamente a de recuperar el control de determinado territorio. Es decir, si la medida es extraordinaria, el uso de la Fuerza Armada es porque en determinado se te fue de las manos con tus mecanismos normales. Entonces recurrís a la Fuerza Armada, pones el orden y volvés a restablecer eso y se lo das a la policía. Pero yo te digo, ¿desde cuándo no tenés grupos de tarea conjunta? Desde mi época. En mi época se instauraron los grupos de tarea conjunto entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Creo que es otro también engaño a la institución, porque dañan una institución tan bien disciplinada como es la Fuerza Armada, que fue la única que aceptó los acuerdos de paz con la humildad y los cumplió a cabalidad, pero se ven entregando el poder. Es decir, sometiéndose, diría yo, al poder civil, como dicen los estatutos. Entonces, digo yo, ¿qué es lo que ha pasado? Que le está dando roles de seguridad pública a una institución que constitucionalmente no lo tiene. ¿Pero por qué lo hacen? Porque la necesidad se los está diciendo, ¿me entendés? Entonces tiene que ser más creativo. Entonces, desde mi punto de vista, ese es un régimen de excepción que debería de ser de a uno. Me tocaste el tema de las medidas extraordinarias. ¿Qué de extraordinario tiene? Te pregunto. Pues yo te la voy a reír. ¿Qué de extraordinario? Si vemos en el tema penitenciario, existe la ley penitenciaria, ¿o no? Para bloquear una señal, yo no necesito una medida extra. Es más, es una obligación intrínseca dentro de eso. ¿Qué se necesita? Voluntad política de querer aplicarla. Entonces, en realidad, esas leyes extraordinarias o lo que estaban pidiendo, miren,
prorróguenme las extraordinarias. La verdad es que, ¿sabes lo que estaban diciendo? No era una autorización para hacerlo, era una legitimidad en las acciones, porque así decir, bueno, como la Asamblea me aprueba esto, yo tengo que cumplir con lo que la Asamblea dice, y ahí nos metemos todos. Entonces siento que en mi criterio no debería de ser considerada una ley, mejor dicho, una medida extraordinaria, algo que está contemplada en otras legislaciones y que lo que se necesita es voluntad política. Habrán otras, por supuesto, que tienen que ser gobernadas, pero no se me viene a la mente, tal vez tú. Regreso al ámbito electoral. Julio, el pasado fin de semana, el FMLN tiene el llamado bajo el poder de convocatoria al Estadio Cujatlán. Tradicionalmente esto se hace en campaña, él lo hizo antes, un mes antes, porque el próximo octubre arranca oficialmente la contienda electoral. Muchos apuntalan que el mensaje bien claro de poder que manda a todos sus militantes para cohesionar el voto, porque hay que decirlo honradamente. Una cosa es la elección de alcaldes y diputados, donde muy probablemente el voto duro y la población salvadoreña castigó al FMLN, y otra cosa es muy diferente una campaña a la presidencia donde no se va a jugar el pellejo, la militancia de volverlo a castigar. ¿Tu opinión? Mira, primero, este es un mensaje no a las demás fuerzas políticas, es un mensaje a su base. Yo trato de identificar al FMLN antes del 4 de marzo y al FMLN después del 4 de marzo. Arena, no se equivoquen de que el frente está muerto o de que el frente va en picada. Miren, esos 500,000 votos que no migraron para ningún partido político no significa automáticamente que ya lo va a recomponer o Nuevas Ideas, o mejor dicho, Gana o Arena. Eso no funciona así matemáticamente de que una cosa pasa por la otra. Es decir, la izquierda ha demostrado que tiene una capacidad de recomposición increíble. Cuidado con esa lectura. Lo que pasó, tú hablabas con gente del FMLN antes del 4 de marzo y te decía que iban a ganar 40 diputados. Te decían que iban a controlar la mayoría de las alcaldías y mira dónde está. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que con menos votos, Arena obtuvo mayor. No quiere decir que no hicieron un trabajo fuerte, no, pero no es producto ese resultado de aceptación, que es donde le tiene que poner muchísima atención la coalición. Estas elecciones de alcaldes y diputados fueron sui generis. Es decir, bajó la votación, baja cociente, baja residuo. ¿Qué es lo que tienen que saber entender? Lo que pasó el domingo anterior en el estadio es un mensaje a las bases de ellos, decirles, miren, estamos recomponiendo nuestra batería frente a una elección que ya viene. Mi lectura es rescatar la moral caída que tenían en ese momento. No sé si lo van a lograr, no, esa es otra valoración. No sé si los que llegaron ahí llegaron por voluntad propia o fueron pagados, pero lo mismo han hecho otros partidos, claro. Entonces no es un elemento para hacerlo, pero sí el mensaje político, ¿verdad?, que están tratando, pero no, oí bien, no para Arena, no para Gana, no para Vamos, les están diciendo a sus bases, tenemos, ya vieron la capacidad de convocatoria, la capacidad de reunificación y tenemos nuevamente listos para enfrentar y defender. Es más, creo que hace poco, creo que el jueves pasado, y van a hacer una convención donde van a analizar los efectos precisamente del poder de la izquierda y cómo mantener y estar los sujetos. Quiero compartirte a ti y a los amigos televidentes el tradicional collage de noticias que esta mañana hemos articulado para efectos de ilustración. Producción, arrancamos, dice así: nuevas ideas, compra voluntades, ha dicho el secretario Memo Rodríguez del PCN, en alusión a que el partido dijo que personas que se fueron al nuevo instituto político no tenían autoridad en el PCN, critican manera de reclutamiento. Por otro lado, el ex embajador de El Salvador en Washington, René León, ha dicho amenaza de recorte de ayuda de Estados Unidos es latente. De eso vamos a hablar.
Abogado denuncia amenazas a Nayib Bukele. Por otro lado, Taiwán donó 38 millones a gobierno de Funes. Hugo Martínez sacó y tiró 10 millones a Casa Presidencial que fueron a la campaña del FMLN, asegura el fiscal general de la República. Reprograman audiencia contra Bukele por expresiones de violencia contra la mujer. Presidente de ASI, la corrupción es un crimen de lesa humanidad. Tribunal Supremo Electoral previene a Ghana por cambios en la bandera. Julio, regreso nuevamente. El PCN ha hecho aseveraciones bien delicadas, donde dice nos están comprando a gente del PCN. Vimos nosotros también a alcaldes del PDC que han brindado apoyo a Nayib Bukele. Esta semana recién pasada nos acompañó Rodolfo Parker, secretario de este instituto político, y nos dijo no son 4, realmente fueron 3, entuturutaron a uno de ellos, bajo palabras de él, parafraseando, y los otros 2 simple y sencillamente están fuera del partido. ¿Tu opinión? Independientemente del número de gente que sea la que han hecho, es preocupante, pero además delicado. Lo aseverado no por alguien, es un secretario general de un partido político que está en una coalición. Yo conociendo a Memo y a Rodolfo, creo que deben de llevar hasta las últimas consecuencias esa aseveración, porque el hecho de haber comprado como un modus operandi para quitarle a uno, me parece que son de los verdaderos problemas que la clase política se ve envuelta. ¿Sabes por qué? Porque entonces vos no vas por tema ideológico a un partido político, sino por el tema económico. Y entonces es donde se ven compradas voluntades y donde la gobernabilidad que vos me hablabas pasa a ser gobernabilidad comprada y no una gobernabilidad de pacto de nación. Entonces creo que es profundo, delicado el señalamiento que hicieron los dos, independientemente si es 1 o 2 o 4. El tema es que si es cierto, de ser cierto, que le compraron esos militantes o eso, hombre, debería llegarse hasta las últimas consecuencias y develar si eso es cierto o no es cierto. Ahora, si se fueron de su gusto porque ideológicamente son más afines a eso, pues entonces que lo diga. Pero creo que para que lo hayan hecho, algún elemento de juicio debe de tener los dos. Ok, el fiscal general manifestó algo también delicado con relación a fondos de Taiwán que recibió en su momento el FMLN de mano de hoy por hoy el candidato Hugo Martínez cuando era canciller y los transfirió a Casa Presidencial con Mauricio Funes. Este es un tema bien delicado porque en el pasado esa fue básicamente el andamiaje por el cual arremetieron contra Paco Flores y ellos también estaban recibiendo fondos de Taiwán. O sea, tenemos a los dos partidos políticos tradicionales que han recibido fondos, pero adicionalmente a esto, Taiwán salió al paso diciendo: nosotros fuimos los que rompimos relaciones con El Salvador porque la gran cantidad de plata que nos han pedido es imposible darla por muchas razones, pero particularmente nos pedían dinero para la campaña política. ¿Tu opinión? Indignación. De ser cierto, es indignante que tengan esa percepción, pero imagínate, como lo has planteado vos, ¿qué percepción tiene la gente entonces con respecto al tercer candidato? Bueno, si ya me dijiste de Arena y ya me dijiste del Frente, me estás diciendo básicamente el loto es inmaculado, pues. ¿Me entendés? Entonces, por eso... Por exclusión, ¿verdad? Por eso es que yo siempre he dicho, cuidado, ¿qué es lo que está haciendo el señor Bukele? Nada más poniéndose unos lentes, está comprando palomitas de maíz, una Pepsi Cola. Y viendo la película. Y viendo la película. Ahí es donde tiene que tener suficientemente estudios. Ahora, si es preocupante, en el caso de los partidos, pues que respondan los partidos, pero ya cuando entre el Estado, la estructura de Estado, y que un gobierno amigo, por lo menos era en ese momento, tenga la percepción de que lo chantajearon para continuar una relación diplomática, sí es preocupante, y aquí es donde yo he dicho, bueno,
Es cierto que los gobiernos tienen todo el derecho a establecer la política que quieran, pero también es cierto que los ciudadanos no tenemos por qué pagar las tonterías de uno o las visiones de otro. Siento de que un tema tan delicado como es el rompimiento de una relación, dijéramos, internacional y diplomática con los estados, tiene que, por lo menos, aunque no está contemplado constitucionalmente el tema del referéndum desde el punto de vista de nuestra Constitución, pero hay mecanismos de consulta, Sergio, que le dan más legitimidad a un actuar de una administración. Entonces considero que es injusto que un gobierno determine las consecuencias, que todavía este país no las ha medido. Ojo, todavía no hemos visto consecuencias de una decisión. Por lo tanto, yo creo que debió haberse meditado un poco más, debió haberse, dijéramos, previsto las consecuencias de que implicaba dejar una relación con Taiwán, que había sido nuestro aliado por más de 80 años, ¿verdad? Y pasarnos al otro. No me puedo cerrar tampoco a hacer un análisis costo-beneficio, de lo que firmar con el león que lo que firmar con el ratón. Lo entiendo, pero ¿a costa de qué? Los americanos, creo que tú tuviste esta semana al embajador León, saben perfectamente que no hay free lunch, aquí no hay almuerzo gratis, y lo que pase precisamente en esa bahía del Golfo va a tener repercusiones, no solo para El Salvador. El mensaje que les está mandando Estados Unidos, en mi criterio, cuando llama a sus embajadores, no es para El Salvador, si ya tomó la decisión, es para Guatemala, es para Honduras y es para Nicaragua. Para ellos va el mensaje, y ojalá, le pedimos a Dios, que este país no vaya a sufrir las consecuencias ni económicas ni militares de los Estados Unidos. Con el ex embajador nosotros conversamos sobre las implicaciones, Julio, pero él mencionó algo que lo esbozó también la semana pasada en la ASI, donde él acudió a una ponencia, y son las oportunidades. Y él manifestó algo que me llamó muchísimo la atención. Primero, sobre las implicaciones que podamos tener, y decía, mira, Sergio, es bien claro, si China tiene como socio a Corea del Sur, que es enemigo de Estados Unidos y que le ha ofrecido misiles nucleares, y que Estados Unidos a su vez es socio de Japón, pero que también le han ofrecido misiles nucleares, es más que claro lo que va a suceder en términos de geopolítica y de seguridad nacional, donde nos van a empezar a recortar una gran cantidad de prerrogativas. Pero él iba mucho más allá, y él lo veía como una oportunidad, y me decía, si yo negocié en su momento una gran cantidad de prerrogativas para El Salvador, ahorita el próximo gobierno le podría sacar más rédito a esto y decirle, ¿por qué no? Señores, yo voy a romper, voy a mantener, voy a hacer, pero legalíceme a los 3.5 millones de salvadoreños que tengo allá, o solo los del TPS, o deme un TP, pero yo le podría sacar mías a un problema donde realmente sería una oportunidad disfrazada. ¿Tu opinión? Creo, primero, sé de la capacidad intelectual y del lobby que tiene René. Era un lujo de embajador nuestro en Washington. Creo que... Bueno, tú fuiste funcionario también y compartiste muchísimo tiempo con él. La capacidad que tiene y que perdimos como país, no me refiero a partido, como país, un verdadero lobista para El Salvador, para todos los empresarios de este país. Lo perdimos. Y lo perdimos porque no tuvimos la capacidad de retenerlo. Pero fíjate bien lo que plantea René. Yo lo veo un poquitito más allá. Ojalá los candidatos a la presidencia de la República puedan aprovechar este problema que están enfrentando ahorita y decirles al gobierno de Estados Unidos, bueno, mire, de llegar yo a la presidencia, trataría de restablecer esto, ¿a cambio de qué? De esto y esto. Es decir, ¿por qué no hacerlo? Puede ser que lo tengan previsto, no te lo sabría decir, pero no lo estoy viendo, ¿verdad? Ojalá que eso se haga. ¿Por qué? Allá tenemos 3 millones de salvadoreños, Sergio, nuestro principal socio comercial. Pero quitemos eso. Te voy a decir algo. Y esto no quiero que lo vayas a agarrar como que estoy tratando de levantar un conflicto con una nación hermana, pero es una realidad. ¿Sabes quién va a ganar de todo esto?
Honduras. Honduras va a ser el país sobre los cuales de mantener, en el peor de los escenarios, que Nicaragua se fuera también con China, con relaciones de China, y Guatemala, siendo la bahía histórica del Golfo, donde le permiten acceso a Honduras al Pacífico, ¿qué crees que va a hacer de concentrar? Vas a ver militarización de esa zona. Tengo entendido, hay unas informaciones, anda a ver, ahora hay un canal seco entre el norte de Honduras con el sur. Hay una pista de 30 centímetros de concreto de ese lado que no es para jugar con cocars, ¿verdad? Aterrizan aviones y no comerciales necesariamente. Entonces, ¿qué te está infiriendo eso? Que ojalá esto no se vaya a dar, pero nos vamos a volver otro tablero de ajedrez de unas potencias mundiales. Entonces creo que, por eso decía yo, las consecuencias de las decisiones son las que nos soplamos los ciudadanos, al no tener esa previsión de qué es lo que va a pasar. Yo esperaría que a los candidatos se les ilumine esta parte, que de esta situación, dijéramos, diplomática, se pueda sacar algo bueno. Entiendo que varios han ofrecido que de llegar a la presidencia van a tratar de restablecer relaciones, afianzar. No, lo que tenemos que tratar es de afianzar las relaciones con los Estados Unidos en el tema diplomático. A mí me llama poderosamente la atención que cuando se llaman a consulta a los embajadores, no los llaman para aumentarles el sueldo, ni para darles más prestaciones. Ni para ofrecerles una dona del Mr. Donut. Dona o una Pepsi-Cola. Lo llaman, yo sé, en el lenguaje diplomático, entiendo que lo dijo muy claro, el antesala del rompimiento de relaciones diplomáticas. Espero que eso no se dé, pero si nos vamos en lo que en la diplomacia a eso se acostumbra, esta es la antesala. Yo esperaría de que en realidad los candidatos tengan esa visión muy clara y que nos digan cuál es su postura, qué nos van a ofrecer en ese punto específico por las consecuencias que va a sufrir el país de llegar, Dios no lo quiera, a un rompimiento. Conversamos sobre otro tema también, y es que 1992, Julio, tú como abogado sabes que se da una resolución de la Haya donde no permite un elemento como el de China que llegue a establecer una base. Claro, ahora, ¿cómo se juega este tema? Y tengo muy poco tiempo, pero quiero escuchar tu opinión, por cuanto estamos hablando que Estados Unidos, por política de seguridad, no va a permitir que China vaya a establecer algo similar a eso, pero adicionalmente, si Estados Unidos tiene un acuerdo con un país en el mundo para defenderlo militarmente, es solo con uno y es con Taiwán, Julio, solo con él y con nadie más. ¿Cómo debemos entender cuando Taiwán prácticamente se ha quedado con 17 países de apoyo únicamente alrededor del mundo, pero con Estados Unidos? Sí, ese es como que me digas con quién me quiero ir yo, ¿verdad? Es decir, el apoyo que eso significa no lo puedes hacer, pero estrictamente jurídico, para que esa sentencia aplique necesita el consenso de los tres. Entiendo yo, de los tres miembros de la bahía histórica del Golfo. No sé, no he tenido la oportunidad del fallo, pero entiendo que se necesitan que los tres autoricen para que se pueda. Creo que no es una decisión unilateral, pero hay algo más. Creo que esa decisión no solo pasa por una decisión ejecutiva, necesariamente tienen que ir a la Asamblea Legislativa para un tipo de... Pero ellos están sosteniendo que no, y nosotros como abogados sabemos que sí. De hecho, la semana pasada estuve con Rodolfo González, ex magistrado, y esa fue la misma pregunta, y él me dijo lo mismo, que el CITRAN tiene que pasar por la Asamblea. Lo dejaron muy claro. Lo que pasa es que a falta de no elección de sala... Es decir, esos son, lástima que no pudimos tocar ese otro punto, pero en mi criterio no solo basta que no haya sala para que se incumpla la Constitución. Mira, ahí en la Constitución establece que los funcionarios en el artículo 235 juran cumplir la Constitución
ateniéndose a su texto cualquiera que fueran las resoluciones, sentencias o otras que la contradigan. No necesitas una sala. Y aquellos funcionarios que se extralimiten en el ejercicio van a tener las sanciones que es la misma Constitución. ¿Qué te quiero decir? Que van a tener muchísimo cuidado aquellos funcionarios que creyendo que no existe sala pueden transgredir la Constitución. Es más, esos delitos que van en contra de la Constitución tienen un régimen especial. Sí. O sea que para mí... Lesa patria, claro. Por supuesto que indigna que no haya un sala en este momento, pero tengo la convicción como abogado que el hecho de que no haya una sala, haya una habilitación automática para poder incumplir la Constitución, ¿habráse visto de dónde? Bueno, te comento el caso. Como ex viceministro de Transporte, habilitaron el carril segregado del Citrans y luego retrocedió cuando el fiscal les dijo que los iba a investigar a falta de sala. Cuando fue clara suspensión del acto reclamado, ahí tenés una de las consecuencias. Sí, pero te estoy diciendo, pero ¿quién no va a saber? No necesita ser abogado para entender que las sentencias se cumplen, me guste o no me guste, y una medida cautelar tiene los mismos efectos. Así que yo creo que no vamos a llegar a ese. Creo que la prudencia... Julio, elecciones sin sala y sin fiscal. Uy, no me lo ponga, creo que debemos. Uy, y con un Tribunal Supremo Electoral que te da un mes después los resultados, o que te dice, uy, disculpe, hubo un error, estos eran, pero estos ahora son. Esperemos no llegar a esa situación. Okay. Esperemos no llegar a esa situación, porque que nos agarre Dios confesado. Ok, voy a pausa, volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla. Diario1.com. Mister Kirikikiki, Mister Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mister Kirikikiki, Mister Desayuno, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Julio, llegamos al final de esta tu entrevista. Debo de agradecer el tiempo destinado al pueblo salvadoreño con relación a tu análisis y el cual tú has dedicado esta mañana. Muchísimas gracias. No, a ti, Sergio, creo que son de las entrevistas en realidad que llegan a profundidad, no tenés compromiso, eso te permite, créeme, y ojalá, yo te tengo un aprecio muy igual, especial, tú lo trabajaste sabes conmigo, Así sé es. de tu capacidad, no vayas a cambiar, porque creo que muchos ciudadanos tenemos necesidad de estos espacios donde por lo menos venir a hacer las catarsis que a uno tenga que decir. Así es, hacer patria. Julio, como siempre, un placer, gracias por haber venido a tu casa. Señores, soy Sergio Méndez, llegamos al final de esta su entrevista. Si le gustó, comenten el resto del día, será hasta mañana y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.